Ok, entonces el objetivo de hoy es primero introducir cuáles son los mayores algoritmos, las mejores consideraciones que vamos a estar viendo durante este tutorial. Van a ser varios, pero vamos a empezar con el aspecto de seguridad. A ver qué seguridad requiere para que nuestro sistema funcione de forma adecuada y poderle dar acceso. Primero brindar autenticación y después brindar autorización a ciertos elementos. ¿Ok? Entonces ese es uno de los 4 elementos que vamos a ver, algoritmos de seguridad. El segundo elemento es que vamos a ver ya el concepto de comercio electrónico, cómo mostrar. Y para eso lo vamos a ir viendo en diferentes partes. Lo vamos a ver desde el enfoque de clientes, luego lo vamos a ver desde el enfoque de productos, tipos de productos como tal, y después lo vamos a ver con el enfoque de tipo de monetización. ¿Qué es la monetización? Es cómo jalamos la plata y cómo le sacamos la plata al cliente. Y por último, vamos a ver dentro de ese esquema de cómo le jalamos la plata, cómo configurar o cómo trabajar con una pasarela de pago. Hay distintas pasarelas de pagos en el mercado y hay ciertos requerimientos que establece tanto la ley sureña como ley estatal. Entonces vamos a ir hablando un poco de eso. Dentro de las herramientas que vamos a poder ver para poder ensuciarnos la mano y poder determinar cómo agregar una pasarela de pagos, vamos a incorporar PayPal o PixelPay. Esos dos. Logrando hacer esas integraciones, pues es más fácil poder integrar otras herramientas como Stripe, Payu, CyberSource, entre otras miles de pasarelas de pagos que hay en el mercado que trabajar. Lo único es que cada uno tiene su forma diferente de implementación, pero en esencia trabajan prácticamente de la misma. Entonces el poderlo hacerlo con PayPal y poderlo hacerlo con PixelPay nos va a brindar esa facilidad de poder entregar un producto que permita realizar cobros económicos, más que todo en este caso a partir de todo de débito. No sé si hasta este punto tienen alguna pregunta o algo. Eh, Ok, hay dos grandes formas de poderlo hacer. Algo llamado on-premise, o sea, yo capturo la información y se le envía a la pasarela de pagos para que lo procese y él me devuelve si fue aprobado o no. Punto. Pero yo capturo todo, capturo tarjetas de crédito, capturo usuarios, y tengo la lista de elementos. Esa es una de las formas comunes que hay. Lastimosamente, para ese on-premise, la mayoría de las pasarelas de pago solicitan ya un contrato establecido, porque por cada transacción sí hay una tarifa a pagar. Tienen que haber ciertos requerimientos legales que cumplir para poder generar. Entonces, hemos solicitado, bueno, a título he solicitado a la gente de BAC que me facilite en respuesta satisfactoria, a la gente de Ficosa también que facilite uno por medio de pago de Tengo. Tampoco han dado una respuesta positiva. Eh, fui a hablar con la gente de Promérica que ellos utilizan CyberSource como fuente. Tampoco, ya que generar un contrato y esos contratos, porque son banqueros, pues no son casas de desarrollo de software. Los contratos establecen mínimo se tienen que mover al mes tanto valor o si no hay que pagar una tarifa de tanto. Estamos hablando de que no puede ser menores de 300.000 empiras al mes, más o menos. Última negociación. Y que si no llego a esos 300.000 empiras, tengo que pagar una tarifa fija de 15. No puede para dar clase. Entonces, lo que ofrecen algo llamado Sandbox, es decir, un ambiente de desarrollo, serían PixelPay y PayPal. Entonces, sí, es a través de un SDK o a través de APIs, pero el mecanismo que vamos a utilizar es algo llamado delegar la forma de pago. ¿Por qué? Porque también hay leyes que protegen a los tarjetavientes. Es tema que vamos a ver específicamente cuando entremos. Al final, la diferencia es eso. O yo lo cobro y utilizo las APIs para cobrarlo, o yo le mando lo que quiero cobrar y dejo que la plataforma sea la que cobre. Y ella me devuelve si fue un exitoso.
¿no? Y la trama de la trama. Y esa segunda es la que vamos a ver, básicamente. Así resuelvo su duda. Listo. Ok, entonces, el primer algoritmo que vamos a ver son los esquemas de seguridad. ¿Por qué tenemos que ver los esquemas de seguridad? Y son muy importantes. Vamos a dibujitos. En todo sistema debe de haber un acceso. Y estoy más que seguro que ustedes van a identificarse con este query. Ok, levántenme la manito. Eh, todos aquellos. Ponerlos a. Ya han hecho eso en sus sistemas. Siendo más honestos, yo hice eso. Y evidentemente, esa es la forma más sencilla para validar un usuario y una contraseña. Para el EDE es una forma incorrecta una vez ya estudiando lo que se establece en los criterios. Esto no es adecuado hacerlo. Ok, entonces, cualquier sistema, cualquier sistema como tal, debe de tener dos componentes. El primer componente, a poner de. No, el primer componente que debe tener todo esquema de seguridad es algo llamado autenticación. ¿Qué es la autenticación? La autenticación en sí es la forma de poder identificar o relacionar algún documento a una persona en específico, un cliente. Normalmente, ¿cómo autenticamos? En la parte de la web tenemos el método más inseguro del mundo, que es usuario y contraseña, pero es el más usado siempre. A niveles de otras instituciones o otros controles, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer su votación en los centros de votación electoral, para poder entrar al centro de votación electoral, lo primero que le piden es su tarjeta de identidad para poderle ver la fotografía e identificar de que sí es usted el portador de esa credencial y esa credencial lo autentica como usted es persona X. Y ese es el mecanismo de autenticación. En el caso de la web, pues ya hemos tenido más avances. Hay biométricos, hay a través de cookies, hay a través de llaves SSH, hay a través de huellas dactilares, de iris, con tecnología más especializada. Perdón. Tenemos con radiofrecuencia de cercanía o NFS, que también permiten autenticar el uso de un dispositivo externo como llave, eh, algo llamado TOTP, que es Time Operated Token, que también es una serie de códigos generados por tiempo según una llave que se le haya generado y asociado a su usuario para autenticar. Hay N cantidad de esquemas de seguridad, pero todos ellos lo que hacen es poder decir, la persona que está entrando al sistema es fulanito de tal. Identificamos al cliente y autenticamos con patrones que solamente debe de saber o parámetros que solamente el cliente debe de saber que lo identifica. Y esa es la autenticación. Y ese es el primer paso de cualquier esquema. Entonces, cuando nosotros abrimos un login y ponemos un correo, un usuario y una contraseña, lo que estamos haciendo es autenticar. ¿Pregunta? Listo. Entonces, el segundo componente que tiene todo esquema de seguridad es algo conocido como autorización.
¿Qué es eso de por qué es diferente? ¿Por qué la autenticación es diferente a la autorización? Cuando usted está entrando a la mesa electoral, entra, entra por la puerta y en la entrada va a tener a una persona que le va a pedir. Si su identidad está registrada en esa mesa, está autorizado para realizar su voto en ese lugar. Entonces le dan los papeles y lo mandan a poner las X. Si usted se equivocó de mesa y no encuentran su identidad en los listados, lo siento, aquí no puede votar porque no le corresponde, no está autorizado a votar en este. Tiene que ir a buscar a qué mesa está autorizado a votar. Similar lo vemos en otras instituciones en donde usted ve que las puertas están cerradas y necesita una tarjeta o un PIN de radiofrecuencia, un RFID, para poder entrar y solamente ciertas personas en específico tienen acceso. No todos tienen. Por ejemplo, yo tengo un carnet que me permite abrir el ascensor en un edificio solo en los pisos 1 al 6 y en el 9. Pero si yo quiero ir a otros pisos, el elevador, dando mi tarjeta de acceso, no me permite ir. Porque mi autorización para poder vagar por ese edificio solamente son entre el edificio 1 al 6 y el 9. Es lo que yo tengo autorizado para. Entonces eso es lo que me brinda accesos a. Entonces, mucha gente dice, no, pero es que el login te da acceso. Claremos bien, el login me autentica como usuario. Y para acceder hay otro mecanismo que me autoriza el acceso a ciertas partes de la página o a mostrar ciertos elementos de la página. Entonces ese es otro algoritmo. Y en general esos algoritmos los confundimos y los manejamos mal. Vamos a volver a verlos. Levántenme la mano todos aquellos que en su sistema de seguridad solo tienen una bandera en la tabla de usuarios que dice es administrador, verdadero o falso. Y si es administrador, le dan acceso a todo. Si es falso, solo le dan los accesos a la parte operativa de caja. Levántenme la mano. En mi primer trabajo, recién graduado de la universidad, yo estuve trabajando para Farmacias.farma y me tocó armar el sistema de ellos y solo tenía esos permisos de esta forma. ¿Es administrador o no? Pues logramos, Punto Farma en ese momento tenía buen auge, empezó a crecer y ya habían 18 farmacias. Entonces ya requerían otro nivel de certificaciones y para certificarlos en temas de calidad mandaron a traer a unos consultores de México. Lo interesante de eso es de que cuando llegan los consultores de México, lo primero que solicitan es acceso al sistema como auditor, acceso a todo, pero sin poder hacer ninguna operación. Y lo primerito que este ignorante personaje que ahora les está dando clase les dijo es, no, son administradores o son cajeros. ¿Cuál quiere ser, administradores o cajeros? Entonces ahí nomás escribieron una nota y dijeron, tienen un lapso de 3 meses para corregir eso es una falta grave. Ya la avenida la cobramos, no podemos hacer absolutamente nada, nos regresamos a México, en 3 meses nos vuelven a llamar cuando hayan resuelto y se pagan nuevamente los viáticos. Ustedes van a creer que mi jefe estaba de lo más contento y fiestero del mundo. Así que ahí nomás dieron el sobrecito blanco, pero teníamos que corregir esas cosas primero. Entonces, la moraleja ahí es, ese esquema de booleano de sí o no es bien rígido y no permite la flexibilidad de acceso. Entonces, ¿por qué no seguir los patrones de clase mundial? Ya existe documentación, ya existe libro, ya existe sistemas grandotes que implementan un esquema. Y un esquema de esos, hay dos. Hay uno llamado accesos por ACL. Ya llevaron redes, pues más que nadie sabe qué es una ACL. ¿Qué es una ACL? Mm, lista de control de accesos. En inglés es Access Control List.
Una lista de control de acceso es simplemente este usuario a esta función tiene acceso a este elemento. ¿Ok? Entonces se tiene una lista en donde están todos los permisos posibles y por haber asociados a cada persona habidas por haber, tienen o no un elemento. ¿Ok? Ese esquema es tradicional, es fácil de usar, es tedioso de dar de mantenimiento. ¿A qué me refiero tedioso? Por ejemplo, ustedes tienen acceso a un sistema, digamos, contable, pero ustedes son como clientes, entonces el sistema contable ustedes tienen acceso solamente a registrar partidas, a ver las partidas y a generar los reportes. Punto, nada más. Solo con los que le dije ya son 5 accesos. Tu empresa tiene 100 contadores. Yo tengo que ir por cada contador, 100 personas, asignándole esos 5 accesos a cada uno. O sea que voy a tener que hacer 500 operaciones en el... Esas 500 operaciones son propensas a errores. Entonces, pero eso es un esquema muy seguro, muy granular, fácil. Eso me hubiese permitido decirle a los auditores, ok, de las 3.800 funciones que tenemos habilitadas, ustedes tienen acceso a todo en modo de lectura. Es decir, todo lo que tenga que ver con lectura está marcado en que sí, todo lo que tiene que ver con escritura y modificaciones está marcado como que no. Punto. Perfecto. 5 auditores, o sea que eran 10.000 operaciones. Ya a la mitad de la primera persona uno queda así como que, qué aburrido esto. Y nosotros como ingenieros nos caracterizamos por no ser por ser haraganes, no nos gusta repetir las cosas varias veces. Por eso no las ingeniamos para hacerlas bien y repetitivamente, crear patrones y mejorar. Entonces viene otro esquema que a mí me fascinó, lo utiliza SAP, lo utiliza Dynamics y lo utiliza otros sistemas que ya son existentes como Amazon Web Services, Microsoft Azure, mencionen cualquiera, inclusive el Active Directory de Microsoft, ya por cierto está dedicado. Entonces, en ese momento, lo que establecemos para permiso ya no sería a partir de granular, a partir de access list. Sí es una derivación del access list, pero en vez de asociarlo directamente a una persona, lo asociamos a un rol. Y ese rol se lo podemos asociar a un usuario. Entonces eso me brinda la facilidad de decir, ok, voy a definir una vez el rol de auditor. Entonces de los 3.000 accesos yo les habilito los 1.800 que corresponden a solo lectura, al rol de auditor. Vienen mexicanos, los mexicanos, fulanito, menganito, Pancho, Huicho y Ted. Son los 5. Entonces a cada uno de ellos, en vez de irles asignando los 1.800 registros cada uno, a esos 5 simplemente les aplico este auditor de tal fecha tiene este rol. Este rol, este. Pero los tiene que acompañar el auditor interno, que tiene los mismos roles, pero con acceso a otros sistemas. Perfecto. Le damos el rol de auditor también, entonces para tener exactamente los accesos más los accesos adicionales. No se los quité por cumplir. Entonces, eso me brinda flexibilidad también y mejor performance al momento de poder determinar si tiene acceso. Entonces, en las autorizaciones, nosotros vamos a trabajar con accesos. Pregunta. Ok, todo claro. También vienen preguntando, bueno, no hay examen. En la pruebita que tenemos. En la pruebita sale que me machen qué es autenticación, que me machen qué es autorización, qué tipo de autorización estamos manejando, si es basado en roles o basados en ACLs individuales. Ahí lo que vamos a trabajar y es lo que... Ahora, aquí vamos a empezar a ver eso.
Vamos a verlo cómo implementar la parte de autenticación y autorización. Y mañana terminamos de ver este tema, incluyendo la asignación de roles. Recuerda que hay una autorización que hay una tarea que decía crear el work with de usuarios, después el work with de roles y el work with de funciones. Ok. No, porque eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahorita. Ese mantenimiento es aplicar el work with. O sea, es crear la lista y crear el formulario. Todavía no lo estamos enlazando a la parte de seguridad. Lo que les voy a enseñar es cómo hacer eso y eso es para otra tarea que está dentro de dos. O sea, lo del work with es del segundo parcial, no es de este. La tarea de crear las work with varios roles y funciones es del segundo parcial porque trabajar con work with. La tarea en la que vamos a cambiar y definir accesos, roles, trabajar con autoridades es del tercer parcial. Diferente. Nadie va a tener problemas porque esa es una definición basada en base de datos. Ahí no depende si es Docker o XAMPP. Ok, continuamos. El esquema que vamos a utilizar y el que utiliza este framework es basado en roles. Ok, listo pues. Entonces, la parte de seguridad, ustedes pueden, lo habían observado anteriormente. Cuando estaban haciendo las tareas hay usuarios, roles y hay funciones. Los usuarios son todas aquellas personas que logran conectarse hacia mí. Y los roles son simplemente categorizaciones para poder agrupar las funciones y esos roles son los usuarios. Los usuarios pueden tener n cantidad de roles asignados y eso lo único que va a hacer es hacer combinación, una intersección de todas aquellas funciones. Y por último tenemos las funciones, que las funciones en sí son cada uno de los aspectos que yo quiero proteger. Sea una función, sea una página, sea un enlace, sea un botón. Todo eso lo podemos hacer a través de funciones, simplemente es una declaración. ¿Ok? Entonces, primero vamos a empezar con la parte de autenticación en este sistema. La autenticación es bien simple. Hemos hablado de que es un login con un correo y una contraseña de un elemento ya existente. Como les digo, yo no lo tengo todavía y todo esto, varios, entonces vamos a crear varios, funciones y varios roles, usuarios, funciones. Estos 5 elementos me arman todo el esquema. Usuarios, roles y funciones son tablas maestras y tengo relaciones de uno a tablas intermedias que me definen los roles por usuario y las funciones de cada rol. ¿Sí? Entonces, ya teniendo en cuenta de que eso sí está, ¿dónde voy yo? Ya tenemos dos elementos, iniciar sesión y el crear cuenta. Vamos a crear una cuenta, ¿no? Entonces, com, creamos la cuenta y se ha creado el usuario, manda a iniciar sesión
busco. Ok, si se fijan en este punto, yo ya estoy ingresado siempre al index.php, pero ya me aparece mi nombre. En este caso, un nombre hizo John Doe. Después tengo que crear el perfil para poder cambiar eso. Y ya no me sale iniciar sesión ni el elemento de votación. ¿Qué sucedió ahí? Ahí me autenticó y al autenticarme me dejó entrar. ¿Ok? Vamos a empezar entonces a ver esas tablas. ¿Qué datos tienen? Empecemos con tabla de usuarios. ¿Ok? Si ustedes se fijan, ahí está la tabla de usuarios. Se creó. ¿Por qué uso un user code y no un correo? Estas son de las buenas prácticas. No usen el correo electrónico como llave primaria. Ese fue un error que cometió Facebook. ¿Saben qué resultó? Una de las mayores grandes recopilaciones de correos electrónicos para los spammers. ¿Sí? Uno asociaba a un usuario, lo etiquetaba y etiquetaba a través del correo electrónico. Entonces, ¿qué hacían los que tenían accesos públicos o perfiles públicos, perdón? Solo se metían, miraban las referencias y ahí tenían el listado de un montón de correos electrónicos que no habían dado autorización para ceder ese correo a terceros. Aumenta el spam. Entonces, por eso es de que no usamos como llave primaria electrónico, usamos un código. De esa forma, no hay una forma identificativa en el programa que me determine este usuario tiene este correo o estos usuarios no tienen esto. Okay. Primera consideración importante al momento de un esquema. Luego, el nombre. Aquí podemos hacerle un cambio. Uy. Okay. La contraseña, ustedes observan, está encriptada. Vamos a ver exactamente cómo hacer este algoritmo. Pasando por una. Hay varias cosas que hay que considerar. Voy a manejar contraseñas. Nunca se deja una contraseña en texto plano. Tres errores. Las mayores fugas de contraseñas que han tenido los sistemas es por eso. Lo dejan en texto plano y lo guardan en una tabla. Entonces, cuando logran acceder a esa tabla y copian toda esa información, tienen tanto usuario como contraseña. Simple. Y ahí hay otros, la fecha de ingreso, el estado usuario, cuando expira la contraseña, en este 4, el estado del usuario, aquí yo puedo activarlo, desactivarlo, que eso es importante. Esto es si voy a implementar un esquema de activación de código, o sea, enviaría un correo al correo con el que se registró y lo pongo simplemente en un estado de standby o pendiente de activarse. Cuando haga clic y me confirme este cuenta con este código, con el código que se envió al correo, lo ponemos como activo. Eso es un algoritmo que no está dentro de. Y el tipo en este caso es. Ok, esa es la estructura del usuario. Se puede extender mucho más para agregar más información que ustedes manejan. Pueden manejar perfiles y otros elementos. ¿Pregunta? Ok, entonces veamos la parte de autorización, de autenticación en este caso. ¿Se acuerdan que al principio les puse un query más adecuado? ¿Ok? Vamos a ver nuestro código fuente. Vamos a ir al controlador de seguridad. Source controllers llamado sec, que es de seguridad. Y ahí van a encontrar el login. Ok, aquí vamos a ver algo bien interesante. Uno, la sentencia SQL no vamos a comparar de un solo el correo electrónico. Porque vamos a obtener simplemente el registro con el usuario, con el correo electrónico. Luego empezamos a hacer validaciones. En este caso, las validaciones. Si está activo. Si está activo,
pues lo dejamos pasar. Si no está activo, credenciales son incorrectas, es el error general. Y guardamos un error en la bitácora que nos dice cuál es el error específico para poder determinar, este usuario como tal, con este correo electrónico, está en este estado. ¿Ok? Entonces, por eso es que no le damos acceso. Esta bitácora en específico es muy importante al momento de hacer auditoría. Luego verificamos la contraseña. Usamos una herramienta, este Verified Password, la herramienta está aquí abajo. Security DAO Verified Password. Este tiene un esquema para verificar, le mando la contraseña y la contraseña del registro y me determina si está bien o no. A ver, en ese DAO, los que les mencionaba, tener por usuario, simplemente agarra el user. Tenemos otros elementos. Salar la contraseña, hacer el hash de la contraseña y verificar. Ese Password Verify es una función propia de PHP. ¿Ok? Esta función propia de PHP hace una verificación interna de un hash y una contraseña. Pero antes de enviar esa contraseña, hacemos un salt. ¿Qué es un salt? El salt simplemente es una forma de poder modificar la contraseña tal y no encriptarla tal como lo viene el usuario, sino que lo encripta con algo adicional que utiliza el sistema y que es propio del sistema interno. Eso complica más. Por ejemplo, hay muchos que les gusta utilizar MD5 como método de encriptación. Por cierto, eso hasta con un Raspberry Pi se puede desencriptar. Viene la gente y usa MD5, entonces se robaron la base de datos con todas las contraseñas encriptadas con MD5. ¿Qué sucedió? Tenían las contraseñas completitas, tal y como van, pero no tenían acceso al programa. ¿Qué resulta? Lograron entrar al sistema, empezaron a ir probando el usuario y la contraseña que habían desencriptado y no les pegaba. Y no es porque habían hecho algo rápido, no porque lo que estaba guardado en la base de datos eran contraseñas que ya estaban saladas, estaban alteradas por el programa. El programa recibe la contraseña real del usuario, el sistema lo modifica y después la encripta y la guarda en la base de datos. Es un proceso que se puede repetir. Entonces, de esa forma, el perpetrador tiene que tener dos accesos. Uno, a la información de la contraseña guardada y dos, cómo sala esa contraseña, la condimenta, la altera para poder revertir el proceso. Entonces, como es muy improbable que se tenga acceso a las dos cosas, aumenta la seguridad del sitio. ¿Ok? Por eso es de que se usa un salting. Luego de eso, se guarda. Hay puntos intermedios. ¿Qué se pueden hacer? Trabajando en una firma o una droguería esta vez, algo bien interesante, se desvincula a un cajero por malas prácticas y de repente encontramos en nuestras bitácoras que existían un montón de intentos de acceso después de que el individuo se hubiese desvinculado. Cuando hablo de desvinculado es que le dieron al sobre blanco, lo despidieron, lo hicieron irse por malas acciones, definitivamente. Entonces llamó la atención el por qué estaba insistentemente queriendo acceder a unos módulos en específico. Eso levantó la alerta. ¿Cómo logramos identificar eso? Porque el usuario sí existía, pero la contraseña no pegaba o el estado del usuario no estaba activo. Entonces, ¿qué logramos determinar con eso? El individuo levantó la alerta, la gente de auditoría empezó a revisar todas las acciones realizadas por ese usuario y encontraron más cosas de las que había sucedido que no habían reclamado. Entonces, eso procede a otra cosa. Pero aquí es por qué no comparar la contraseña de un solo query, así como lo habíamos presentado al principio, el usuario y la contraseña. Por eso mismo, porque ahí pierdo. Si la contraseña no brinda nada, el query no me brinda un usuario. Entonces yo no puedo registrar en ningún usuario existe y está usando una correcta. Simplemente tengo, hey, no se pudo conectar. Punto. Perdí información. Es por eso de que el sistema de seguridad nos dice
El usuario, después de obtener el usuario, pica y valida ciertas acciones, está bloqueado, si es activo, tiene eh, los elementos del perfil completo, todo eso lo valida y si no hay una inconsistencia con esos valores, se le dice tus credenciales son incorrectas. No se dice nada más, pero internamente guardamos, hey, tiene una cuenta con un estado que no es correcto, por eso se le dé, ¿no? O credenciales correctas, guarda, sus credenciales son incorrectas, lo mismo que en la parte de arriba, pero internamente decimos, hey, mandó una contraseña que no. O si en algún momento hay algo incorrecto, pues regrese otra vez al login, porque no le vamos a hacer. Ok, y esa es la forma en cómo lo común debería ser en un esquema de seguridad. En los bancos, yo tengo registrado ya, por ejemplo, las credenciales son incorrectas por contraseña. Ok, intento uno. Vuelve otra vez, intento dos. Registro esos intentos en la base. Vuelve otra vez, intento tres. Está bloqueado. Vuelve a intentar entrar, su usuario está bloqueado. Punto. Tiene que acceder a una sesión o a otro lado para poder desbloquear su cuenta. Y esas son políticas. Eh, Otra validación. Hay que ver si tiene algo pendiente. O hay que ver si hay alguna alerta o alguna notificación necesaria que verifique o determine si entra o no entra. Las fechas de vigencia también. Si su vigencia, la contraseña, la vigencia la tiene por vencer, mandarlo a cambiar. Todas esas políticas se establecen y solamente se pueden hacer si el usuario por correo y después con la información que me brinda la base de datos hago toda la validación. Si todo está en orden, digo, ¿sabe qué? Todo está bien. Regresemos, redirigimos a la parte ya autenticada y registramos en la sesión. El login es correcto. Ya estás. ¿Preguntas?